Imagina que un pequeño niño empieza a describir con detalles espeluznantes la vida y la muerte de alguien que nunca conoció, hasta señalar el lugar exacto de un crimen ocurrido antes de que él naciera. Este es el caso documentado de Paulo, un niño brasileño que asegura haber vivido 2 veces. Esto es, secretos eternos. Paulo nació en un pequeño pueblo del interior de Brasil, en una familia humilde. Era un niño tranquilo, inteligente para su edad, pero desde los 3 años comenzó a mostrar algo que nadie en su entorno supo explicar. Durante las noches solía despertarse gritando, su madre lo encontraba llorando, diciendo frases inconexas, como, ¿no debía el dinero? O, ¿el reloj? ¿Dónde está mi reloj? Al principio su madre pensó que se trataba de terrores nocturnos normales en los niños, pero con el tiempo las frases se hicieron más claras y más inquietantes. Cuando cumplió 5 años, Paulo comenzó a hablar durante el día sobre lugares a los que nunca había ido. Le decía a su madre que quería volver al callejón donde murió y mencionaba el nombre de una persona, Roberto. En varias ocasiones, al ver las fotos familiares, insistía en que ese no era él, y señalaba con seguridad una fotografía antigua de un hombre que nadie le había mostrado antes. Este hombre, supieron después, era el hermano de su abuela, Roberto, quien había muerto asesinado muchos años antes, en circunstancias que la familia rara vez mencionaba. La familia decidió ignorar las palabras de Paulo durante un tiempo, pero las cosas cambiaron un día cuando vino a visitar a unos parientes en una ciudad cercana. Paulo pidió detener el auto. «Por aquí», dijo con voz firme. Por aquí fue. Confundidos, los padres lo siguieron mientras el niño caminaba por calles que nunca antes había visto. Giró por un pasillo estrecho, entre 2 edificios viejos, y se detuvo frente a un muro con manchas oscuras en la pared, y entonces dijo, «Aquí morí, aquí me apuñalaron». La madre aterrada lo agarró del brazo, pero Paulo no se inmutó. Se agachó y señaló un rincón donde, según él, había quedado un reloj roto. Los padres no supieron qué hacer. Al regresar a la casa, la abuela, que entonces había permanecido al margen, escuchó la historia y se puso a llorar. Roberto, su hermano, había sido asesinado precisamente en ese callejón, apuñalado por una deuda de juego. Llevaba siempre un reloj que desapareció aquella noche y nunca fue recuperado. Paulo no podía haberlo sabido. Nadie de la familia había contado esa historia delante de él. Desde aquel día la familia decidió prestar atención a las afirmaciones de Paulo. Cuando le mostraron fotos de los amigos de Roberto, los reconoció uno por uno. Incluso señaló a un hombre en particular, ya fallecido, diciendo que había sido él quien le había quitado la vida. Pero las similitudes no eran solo en palabras. En el brazo izquierdo de Paulo había una marca de nacimiento oscura y alargada, en el mismo lugar donde Roberto había recibido la apuñalada mortal, según el informe policial de aquella época. Investigadores locales, intrigados por el caso, visitaron a la familia y tomaron nota de todos los detalles. La historia empezó a trascender al pueblo y llegó a oídos de psicólogos, periodistas e incluso especialistas en reencarnación. El caso de Paulo no es único. Investigadores como el Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, dedicaron décadas a estudiar casos similares. Documentaron más de 3.000 niños en todo el mundo que aseguraban recordar vidas pasadas, con detalles tan específicos que, en muchos casos, fueron verificados como reales. Stevenson encontró patrones comunes, los recuerdos aparecían entre los 2 y los 7 años de edad. Los niños solían tener miedo a las circunstancias de su muerte anterior, y a menudo mostraban marcas de nacimiento o cicatrices en lugares que correspondían con las heridas fatales de la persona que decían haber sido. En el caso de Paulo, los investigadores confirmaron que nunca había estado en el barrio donde señaló su muerte, ni conocía a los familiares o amigos de Roberto, más allá de lo que él mismo contaba. Aunque la ciencia no ha podido explicar de forma concluyente estos casos, los especialistas admiten que las coincidencias son difíciles de ignorar.
A medida que crecía, Paulo comenzaba a hablar menos sobre su supuesta vida anterior. Como suele ocurrir en estos casos, los recuerdos empezaron a desvanecerse alrededor de los 7 años, aunque todavía sentía aversión a los cuchillos y miedo a los callejones oscuros. La familia, por su parte, nunca volvió a ser la misma. La madre confesó que al principio sentía miedo, incluso rechazo, pero con el tiempo aceptó que quizá su hijo llevaba consigo algo más de lo que podía entender. El caso quedó registrado en archivos locales y fue incluido en un estudio más amplio sobre reencarnación, junto a historias de niños de la India, Líbano y Estados Unidos con relatos igualmente sorprendentes. La historia de Paulo sigue generando preguntas. ¿Es posible que la memoria humana sea capaz de trascender la muerte? ¿O se trata de coincidencias alimentadas por la sugestión y la imaginación? La ciencia no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí está claro es que casos como el de Paulo desafían nuestras creencias sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. Quizás, como dijo un investigador en su informe final, el verdadero misterio no es si la reencarnación existe, sino por qué tantos niños parecen recordarla. El caso de Paulo es uno de los muchos que nos obligan a mirar con asombro lo desconocido. Tal vez en el fondo, todos llevamos dentro fragmentos de quienes fuimos antes. Y quizás, algún día, tú también recuerdes. Y esto es Secretos Eternos.